Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 26 y versículo 1, donde dice: Respondió Job y dijo. Aquí Job respondió, ya que como Vidal no había respondido a su argumento, ahora Job, en el espíritu más profundo del sarcasmo, completa el discurso del primero con una descripción trascendente del poder, dominio y obras de Dios, ya que Vidal había ensayado los cielos. Job, en el ala aventurera, explora el mundo subterráneo de los muertos, mira hacia abajo sobre la tierra que, autoequilibrada desde su centro, colgada, poros sobre las nubes y el firmamento que velan el trono de Dios, y pasa los límites llameantes del tiempo y el espacio, hasta donde el dominio de la oscuridad es inquebrantable. El aliento de Dios, dice, adornó los cielos, y su mano atravesó a la serpiente que huía. Note que el clima se alcanza en una deidad triunfante sobre el mal. Y todo esto es una palabra susurrante del poder y la gloria de Dios. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: ¿En qué ayudates al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado el brazo sin fuerza? Comienza diciendo ¿cómo le has ayudado? Esto parece una especie de ironía. Note que cuán maravillosamente has aconsejado a los torpes y fortalecido a los débiles. ¡Ay de ti! No podíais dar lo que no poseéis. Así entendió el caldeo este versículo, cuando dice: ¿por qué has pretendido dar socorro cuando estás débil? ¿Y salvar cuando tu brazo está débil? ¿Por qué has dado consejo cuando estás sin entendimiento? Mostrando la esencia misma de la sabiduría. Continuará con el versículo 3, donde dice: ¿en qué aconsejates al que no tiene ciencia? ¿Y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Comienza diciendo: ¿cómo has aconsejado a aquel que no tiene sabiduría? A mí, a quien tú tomas por falto de entendimiento y a quien, por lo tanto, deberías de haber instruido con sanos consejos, en lugar de esos impertinentes discursos que has pronunciado. Pero note que, como que las palabras el que tiene no está en el original, el texto estaría mejor traducido: ¿por qué aconsejas sin sabiduría? ¿Y cómo has declarado abundantemente las cosas tal como es, y la esencia verdad o sustancia? Así significa la palabra en hebreo, a saber, de las cosas en cuestión entre nosotros. Tú las has dado a conocer en abundancia. Has dicho toda la verdad y nada más que la verdad, y todo lo que se puede decir al respecto. ¿Qué discurso más sabio y profundo has hecho? Y muy acertado. Note que es una expresión aquí irónica, como anteriormente. Pero la palabra en hebreo que traducimos abundantemente o en abundancia puede leerse a contienda, y entonces la cláusula tendría un sentido más claro así. Por ejemplo, ¿por qué descubres la verdad o la sabiduría en arras de la contienda? Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Comienza diciendo: ¿de quién es el espíritu que vino de ti?
Por otro lado, Goethe lo traduce el verso de esta manera cuando dice: ¿de quién has saqueado discurso? Y el espíritu, ¿de quién ha salido de ti? Note que la réplica es peculiarmente severa y se refiere inmediatamente a los dichos proverbiales que en varias de las respuestas anteriores se han aducido contra el que sufre, irritado, como señala algunos de los cuales de las quejas, por ejemplo, en Job capítulo 8, versículo 11 al 19, capítulo 15, versículo 20-35, aquí capítulo 15, versículos 20 al 35 y Job capítulo 12, versículo 3, y también los versículos siguientes. Por lo tanto, se puede estar completamente de acuerdo con él. El doctor Schott, él considera el resto de este capítulo como una muestra de excesiva, irónicamente por Job, de las arengas sobre el poder y la grandeza de Dios que él supone que sus amigos han sacado de la boca de otros hombres, y lo han hecho para engalanar sus discursos con brillo prestado. Pero téngase en cuenta que solo el discurso sobre el mismo tema muestra cuánto él mismo puede ir más allá de ellos en elocuencia y sublimidad, ya que Job insinúa que cualquiera que fuera el espíritu que tenían, no era el espíritu de Dios, porque en sus respuestas se halló falsedad. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Con su característica brusquedad, Job se lanza a su tema, ya que Job primero retrata la gloria de Dios como se siente en el Seol, el mundo de los muertos. El versículo se debe ser leído, por ejemplo, como: los muertos tiemblan bajo las aguas y los habitantes de ellas. Continúa diciendo: cosas muertas. En el hebreo es la palabra refaín. Esta palabra usada principalmente para una raza de gigantes, como señala Génesis capítulo 14, versículo 5 y Génesis capítulo 15, versículo 20, ya que fue el curso del tiempo aplicado a los muertos. También como señala, por ejemplo, el Salmo 88, versículo 10, Isaías capítulo 14, versículo 9, y también Proverbios capítulo 21, versículo 16, a quien la imaginación atribuyó una forma imponente. Por otro lado, Vitinga piensa que la palabra originalmente denota las sombras de los difuntos y fue transferida para denotar hombres de gigantesco bulto, y así finalmente se convirtió en una denominación de ambos, como muestra en el libro de Isaías. Note que la palabra es afín con el árabe rafa'á, significado de suavizar, y significa el débil, el relajado. Derlit lo traduce como el sombrio. Correspondencia, por otro lado, del griego el cansado, también el alejado, un epíteto de los muertos. En consecuencia, los mejores hebraístas modernos atribuyen a repaín aquí, hablando del significado clásico de manes, es decir, las sombras, seres conscientemente vivos. Esta palabra también aparece en la inscripción fenicia de Sargón. Sigue diciendo: se forma. Sustancialmente la misma palabra es en Habacuc capítulo 3, versículo 10, ya que se traduce tenebroso, que es su significado aquí según, como señala Santiago capítulo 2 y versículo 19, donde dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ya sea que la palabra se derive de Oul, lleva consigo la idea del sufrimiento, un hecho que lleva a Delit, por ejemplo,
y a otros traductores a traducir como son puestos a dolor. Este pasaje es de momento no sólo porque indica y confirma la creencia de Job en la conciencia de los muertos, sino también que algunos de ellos, aquellos gigantescos de maldad, es decir, Refaín, temblaron, o como otros dicen, se retorcieron. Y como Lewis traduce bajo la exhibición del poder de Dios. Continúa diciendo, bajo las aguas. Los terrores del Seol se identificaron por la noción popular no sólo de que era subterráneo, sino que se extendía bajo el mar, con sus muchos monstruos. El extraño horror de la muerte por el agua que poseía la mente antigua, posiblemente tomando su surgimiento en el horror del diluvio. Puede explicarse la asociación de la mente popular de la morada de una porción de los muertos con el gran abismo, que incluso estos moradores en el mundo inferior, aunque de otra manera sin sentimiento ni movimiento y a una distancia tan inconmensurable de la morada de Dios, sean tocados y atemorizados por las obras de la agencia divina. Esta es una evidencia mucho más fuerte de la grandeza de Dios que cualquier otra que Vidal había alegado. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: el Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. Comienza diciendo, el infierno está desnudo ante él. El Seol, el lugar de los muertos o de los espíritus separados, está siempre a su vista, y no hay cobertura para Abadón, el lugar del destructor, donde reina la destrucción y donde moran los que están eternamente separados de Dios. Note que los antiguos pensaban que el infierno o Tártaro era un vasto espacio en el centro o en el fondo mismo de la tierra. La antigua descendencia de la tierra rebosante, atravesados por los rayos ardientes de antaño cayeron, y seguir rodando, bramando en las profundidades del infierno. Y por otro lado, algunos han supuesto que hay una alusión a esta opinión en el pasaje anterior, así como en varios otros en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo no es probable que los escritores sagrados apoyaran una opinión que ciertamente no tiene nada de hecho o filosofía que la apoye. Sin embargo, un poeta puede valerse de las opiniones populares. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Delitzsch comenta sobre esto y dice que el norte muestra satisfactoriamente que no debemos de entender como esto la porción norte de la tierra como sostiene, por ejemplo, Dimat, sino que el cielo del norte que, con los antiguos, era de más consideración que el sur. En el hemisferio norte estaban las grandes constelaciones mencionadas por Job, el oso, la serpiente, Orión, etc. Pero entre los poetas antiguos, el polo norte se usaba como sinónimo de los cielos y en este sentido el norte puede emplearse aquí. La desolación ártica revelada por la exploración moderna corresponde singularmente a desolación, sobre el cual Job, en figura, se extiende el norte. Sigue diciendo, lugar vacío. Note que es en hebreo la misma palabra que en Génesis capítulo 1 y versículo 2, que el cielo cubría el vacío inconmensurable sin soportes visibles. Siempre fue una maravilla para la mente oriental.
De ahí la invención poética de los pilares, como señala en Job capítulo 9 y versículo 6. También sigue diciendo esta palabra nada. Nótese que esta palabra hebrea es un compuesto, ya que literalmente quiere decir precisamente nada, y se encuentra en las Escrituras solo aquí. Esta revelación que durante tantas edades procedió a su confirmación científica se destaca en un relieve aún más audaz en la comparación con la mitología de otras naciones antiguas. El padre de la ciencia moderna, Bacon, habla incidentalmente de esto entre otros pasajes, ya que dice que el libro de Job, del mismo modo, se encontrará si se examina con cuidado, preñado de los secretos de la filosofía natural. Por ejemplo, cuando dice, se extiende por el norte, etc., ya que se está aludiendo manifiestamente a la suspensión de la tierra y a la conversidad de los cielos. Así que, en otro lugar, en Job capítulo 9, versículo 9, nuevamente se está refiriendo a la depresión del Polo Sur, cuando dice la expresión cámaras del sur, porque las estrellas del sur no se ven en nuestro hemisferio. Kepler, el gran astrónomo, tratando de los problemas aún no resueltos de la ciencia, habla así reverentemente de las revelaciones hechas en el libro de Job, ya que dice que estas y otras cosas similares yacen ocultas en las pandectas de los tiempos venideros y no deben entenderse hasta que Dios, el árbitro de las edades, haya revelado este libro de Job a los mortales. También la Gemara de Jerusalén dice que Alejandro Magno a veces se representa sosteniendo una pelota en la mano, porque había comprobado que la tierra que había atravesado para conquistar tenía la figura de una esfera. Continuará con el versículo 8, donde dice, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. La segunda estrofa es en vuelo elevado. La imaginación aquí de Job se eleva del mundo inferior y de la tierra a los cielos, al asiento del trono de Dios, y desde allí examina las nubes envolventes, como también señala el Salmo 18, versículo 11. Y también los confines de la luz y las tinieblas, como señala Job capítulo 26 y los versículos 8 al 10. Sigue diciendo que las aguas en sus espesas nubes, que con un peso inconcebible de agua se suspendiera en medio del cielo, no muy diferente de la tierra, autoequilibrada, golpeó a Job como una manifestación insensante del poder divino. Job capítulo 37 versículo 16. Continuará con el versículo 9, donde dice, Él encumbre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Comienza diciendo, retiene la faz de su trono. Aunque todos estos son los efectos más elegantes de un poder omnisciente y todopoderoso, no se puede descubrir personalmente el gran agente, ya que mora en luz inaccesible y en misericordia se esconde de la vista de sus criaturas. La palabra, sin embargo, puede también referirse a esos oscurecimientos de la faz del cielo y de la ocultación del cuerpo del sol, cuando la atmósfera está cargada de densos vapores y la lluvia comienza a caer sobre la tierra. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Comienza diciendo, ha rodeado las aguas con límites. Quizás esto se refiere simplemente al círculo del horizonte, la línea que termina la luz
y comienza la oscuridad, llamada aquí hasta que la luz se complete con la oscuridad. Sin embargo, si tomamos en el hebreo aquí como lo mismo, también en otros lugares que traducimos azul, puede estar significando que la apariencia azul del cielo sombría del horizonte en el momento del crepúsculo. Éxodo capítulo 25, versículo 4. Es decir, entre la luz y la oscuridad, la línea donde termina uno y comienza el otro. Se circunscribe de tal manera las aguas, reteniéndolas en su propio lugar, que no podrán inundar la tierra hasta que el día y la noche, es decir, el tiempo mismo, llegue a su fin. Continuará con el versículo 11, donde dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Comienza diciendo: los pilares del cielo tiemblan. Esta es probablemente una descripción poética de un trueno o de un terremoto. Él sacude la creación con su asentamiento, tierra, mar y cielo. Pero puede haber una alusión a las altas montañas que en la antigüedad eran estimadas por la gente común como los pilares sobre los que descansaban los cielos, y cuando estos son sacudidos por terremotos, podría decirse que tiemblan las columnas del cielo. Nótese que se suponía que fue el monte Atlas era uno de esos pilares, y esto dio lugar a la fábula, una fábula de la que Atlas era un hombre que cargaba los cielos sobre sus hombros. Es por eso que los poetas griegos y romanos utilizan con frecuencia esta imagen. Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Comienza diciendo: Él divide el mar con su poder. Note que aquí hay una alusión manifiesta al paso del Mar Rojo por parte de los israelitas y el derrocamiento del faraón y su huésped, según la opinión de los críticos más eminentes. También dice que hiere a los soberbios. Es el mismo hombre con el que se llama a Egipto en Isaías capítulo 51 y versículo 9. Y en otros lugares, como también Camet comenta sobre esto y dice que esto parece referirse solo al paso del Mar Rojo y la destrucción de Faraón. Si no estuviéramos obsesionados con la opinión de que Job murió antes que Moisés, cada persona, a la primera vista del tema, debe considerarlo en esta luz. Por tanto, deje que Job viva cuando pueda. Estoy convencido de que el libro de Job fue escrito mucho después de la muerte de Moisés y no antes de los días de Salomón, ya que cuanto más avanzo en el trabajo, más se profundiza esta convicción y el sentimiento opuesto parece ser perfectamente gratuito. Fin del comentario de Calmet. Continuará con el versículo 13, donde dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Comienza diciendo la serpiente torcida. Con esta expresión se entiende sin duda el relámpago bifurcado, aunque es difícil determinar si alguna o qué ideas mitológicas pueden subyacer a la expresión, o si es algo más que una figura derivada del mundo natural, lo que sugiere la similitud de la serpiente voladora. Sin embargo, otros entienden por ella la constelación de Dragón del Norte, a cuya influencia se atribuyeron las tormentas. Continuará con el versículo 14, donde dice: He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder
¿quién lo puede comprender? Comienza diciendo que estas son partes, literalmente termina, solo las afueras, más simples, es oído y podemos traducir oído o por el trueno de su poder, es decir, el trueno de sus proezas, ya que solo podemos escuchar el más leve susurro de su gloria y no podemos entender ni soportar el trueno de su majestad. Aquí entonces está la respuesta final de Job a los argumentos de sus amigos, ya que se muestra aún más consciente que ellos de la grandeza y santidad de Dios, pero no ha hecho en modo alguno más inteligible su posición como sufriente, ya que más bien es todo lo contrario, ni la de ellos, como defensores de la teoría de la retribución exacta, él no puede entender y ellos no pueden explicar, pero mientras rechaza sus explicaciones, descansa seguro en su propia fe. Y voy concluyendo con esto. Nuestro Dios es único. Él es completamente diferente a los dioses paganos de otras religiones que tienen diferentes deidades para diferentes propósitos y existen por separado. También nuestra comunión está basada en el Dios Trino, único, que es omnipotente y omnisciente. En Él se combinan todos los atributos. Los versículos finales de esta sesión están resumiendo la grandeza del poder de Dios, ya que este vasto universo no da solo una pequeña muestra de lo que es el poder de la majestuosidad de nuestro Dios creador. Amigo y amiga oyente, qué vista magnífica la que tenemos aquí en la palabra de Dios como creador. Y Job lo conocía a él como su creador. Job lo conocía a él también como su redentor, pero Job no lo conocía como su sustentador y tampoco lo conocía como aquel que le amaba y aquel que no permitiría que nada le ocurriese a él. Amigo y amiga oyente, ¿cómo es para ti Dios? ¿O cómo lo consideras que es para ti? Tal vez tú acudas a Él solo cuando tienes una necesidad, pero ahora Dios viene a ti para que tengas un encuentro con el Salvador Jesucristo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo, mi amiga oyente, solamente Jesucristo es el que puede quitar tu pecado. En otras palabras, Él es Dios y Él puede perdonar tus pecados siempre y cuando tú vengas a Él creyendo en la obra de salvación que llevó a cabo aquí en la tierra a favor tuya, para que ahora tú le recibas en tu corazón como tu Salvador. Por tanto, te animo a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque solamente tú puedes perdonar mis pecados, mis delitos, que son muchos, y de los cuales me arrepiento de todos ellos. Tu palabra dice que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdóname, límpiame, te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique,
se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.